gente, muy amables, afables. ¿Cómo surgió esta iniciativa de decir, bueno, presentando algo tan importante o interesante a nivel país, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos sin defensor del pueblo hace casi 20 años. Mm, Eso es lo primero que hay que decir. sí. El último defensor que tuvo un papel relevante en Chaco fue el doctor Mondino, Mm, con una medida cautelar en la Corte Suprema. Y desde ahí, yo digo, por una cuestión estructural, de diseño normativo, ideológico, político, no se logran los consensos. Lo mismo sucede, no se logran los consensos necesarios para designar al defensor. ujú, Lo mismo sucede a nivel jueces de la Corte, Ministerio Público Fiscal, mm, con el poder tratando de forzar, haciendo upita a alguno que entre por la ventana. En el caso de la Corte, sí. escandaloso, mediante decretos, con un antecedente de hace varios años. Digo, se exige consenso para la designación del defensor del pueblo. Esto para aclarar un poquito cuál es el contexto. A partir de un rol preponderante del Congreso de la Nación en estos últimos tiempos como mecanismo de control, como equilibrio de poderes, hemos visto ciertos aciertos en política pública. Uno de los aciertos en política pública es avanzar en la constitución de comisiones bicamerales para la designación del defensor del pueblo, del procurador penitenciario, Ujú. del defensor o defensora de niños y niñas y adolescentes, que ha sucedido hace muy pocos días. Digo, ese es el contexto general, el contexto político, el contexto institucional en el que se enmarca la postulación mía. Eh, a partir de una iniciativa de distintas organizaciones de derechos humanos, de organizaciones ciudadanas, de organizaciones ligadas a la cuestión indígena, a la cuestión ambiental, me han propuesto como defensor o postulante a defensor del pueblo de la nación. Así que para mí es un gusto, desde una provincia tan chiquitita y desde la experiencia que uno tiene en lo público, en lo privado, es para mí un halago. Mm. La sola postulación ya para mí es un halago. ¿Cuántos postulantes hay? Hoy detrás de micrófono hablábamos del norte, ¿no? La importancia que tiene que sea de una provincia, no solo de Buenos Aires ni las grandes ciudades, ¿no? Hay 76 candidatos, Ujú, digo, para defensor del pueblo, a diferencia del defensor penitenciario, que no superan 10. Son instancias importantes, son instancias relevantes. Del norte no superamos 3 o 4, mm. si puede haber alguno que yo no conozca, pero está el doctor Carvajal de Formosa, juez federal, actualmente diputado nacional, la doctora Sara Pura, legisladora nacional por Jujuy, y no hay nadie de relevancia, o al menos que yo conozca. Hay personas muy importantes inscriptas, el doctor Salvioli, un referente en materia de derechos humanos, constitucionalista. También está el doctor Tedeschi, un experto en derechos económicos, sociales y culturales. Digo, hay personas de la ex presidenta de INADI. Digo, hay personas de fuste, y eso marca el interés y la preponderancia que puede tener este lugar en lo que es la defensa de los derechos humanos o de los intereses generales o que tengan que ver con el bienestar general. Doctor, si llegas a estar allí como defensor del pueblo nacional, ¿cuál sería tu rol o cuáles serían los pasos principales que harías dentro? Hay una agenda que tiene la Defensoría del Pueblo. A mí me ha tocado trabajar en distintos cargos públicos, y uno viene siempre con una impronta de renovación, esa impronta de renovación, de participación, de activismo, de espacios para las organizaciones de la sociedad en general. Para mí es muy importante, siempre ha sido muy importante la articulación con distintas unidades académicas, universitarias. Es vital eso, y la formación de cuadros dirigentes, de formación de cuadros institucionales, es muy relevante, pero esa agenda del defensor de derechos humanos tiene que federalizarse. Ese es Mm. un elemento para mí importante, relevante. Implicará acuerdos, implicará convenios, implicará dar a conocer de manera más
llana el rol del defensor y cuáles son su experticia, básicamente, sus responsabilidades. Hay una estructura legal que contiene al defensor, que es la Defensoría del Pueblo de la Nación. Creo que habría que reformar la ley tal cual está pensada. Es una ley que han pasado casi 30 años desde su sanción y han sucedido cosas, como dicen en la política por ahí, como para que nos quedemos con algo aquilosado. Lo principal, lo urgente hoy en Argentina tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En una agenda de un defensor del pueblo puede haber demandas referidas a lo individual, pero básicamente todo lo que tenga que ver con derechos colectivos. ¿Cómo va a garantizar la independencia, ¿no? Dentro de lo que es también quizás algunos tiros y aflojes del poder político? Bueno, yo creo firmemente en el rol que tienen los organismos autónomos y también en la autonomía e independencia que tiene que ver con la cuestión económica y financiera. Yo lo primero, porque hacer discurso es fácil, pero después toparse con eso no es nada. No es nada sencillo. De todos modos, yo soy alguien que viene de la estructura política, me identifican con una estructura política, pero nunca he sido ni servil ni condescendiente, porque me parece que todos somos personas razonables, que podemos discutir, que podemos plantear cuestiones diferentes. Creo firmemente en el diálogo, en la discusión política, y me parece que eso es importante. Nadie tiene en una estructura democrática, en la democracia, la razón absoluta. Indudablemente que habrá que compatibilizar, porque tampoco uno puede ser Batman o Superman, porque hay que compatibilizar políticas. Pero me parece que eso tiene que ver con la dinámica que uno se genere o se dé. Todos saben y me conocen que en un momento determinado de mi vida política en el Chaco, cuando no me gustaron las cosas, renuncié y me fui a mi estudio. Así que yo en eso garantizo absoluta autonomía, independencia y siempre algo que decía Monseñor Angelelli, con una voz puesta en el pueblo. Me parece que eso es importante en el rol del defensor. Uno dice, bueno, llegará a su puesto y quedará ahí. ¿Sos de caminar el pueblo? ¿Sos de caminar por ahí los reclamos, de conocer las problemáticas? ¿O el miedo es de centrarse allá en Buenos Aires y quedarse en el lugar, no? Bueno, mira, te cuento lo último que estuve haciendo Sí. desde mi profesión, desde mi compromiso con distintos colectivos. Estuve en Cachi, en Salta hace un tiempito, en el mes de agosto, y estuve en el sur, en Bariloche, conversando con distintas organizaciones, en los dos lugares, con distintos referentes. Me conozco el país de punta a punta, porque me gusta Argentina, pero también porque me involucro en distintos procesos que tienen que ver con asesoramiento, seguimiento. De hecho, estuve también acompañando a distintas organizaciones, acompaño a distintas organizaciones en el conflicto referido al litio, así que en la provincia de Jujuy, me fui a las Salinas, hablé con la gente, visité sus barrios, sus comunidades. A mí me gusta andar, soy andariego, estuve en el Impenetrable, de hecho estuve hace unos días en varios conflictos ligados a la educación bilingüe intercultural en el interior provincial, en Miraflores, en Castelli, en Tres Isletas. Así que sí, me gusta el territorio. Siempre yo cuento una anécdota. Dejaba un cargo yo de responsabilidad electoral y venía otro presidente a reemplazarme y quería ver dónde estaba el sillón. Y yo no tenía sillón, no necesitaba sillón. Y esa metáfora, esa anécdota tiene que ver con que a mí me parece importante el mano a mano con la gente y no le mezquino ni tiempo ni espacio tampoco a la reflexión, a la construcción de estrategias jurídicas. Creo mucho en las estrategias jurídicas, creo mucho en los equipos de trabajo, creo en las estructuras estatales que muchas veces están dormidas y hay que revalorizarlas porque los empleados de algunas instituciones son ninguneados, minimizados en su trabajo y ahí el rol de conducción, de dirección es importante.
¿Qué opina acerca, por ejemplo, de lo que respecta a uno de los puntos más importantes a nivel país es la salud, la educación, que nos decías también que estuviste en el interior? Hay otra problemática que tiene que ver con las tarifas eléctricas también, esta diferencia que hay en el sur, en el norte, en el centro. ¿Cómo vas a trabajar eso? Y también el pedido de la gente, el reclamo de decir, bueno, siguen aumentando y parece que va a haber nuevos aumentos. También el transporte, ¿no? Sí, bueno, en el tema de transporte a mí me tocó muy de cerca acompañar el proceso en la ciudad de Saspeña, donde quedó directamente fuera de competencia una empresa que tenía muchos años, y ese contexto me ayudó a vivir de cerca todo el tema de tarifas, toda la problemática ligada a la pérdida de comunicación urbana e interurbana a nivel local, a nivel provincial y a nivel regional. Es una demanda, existe una demanda muy importante. Hay una agenda marcada, no solo en el tema de tarifas, sino también en todo el tema de alquileres, en lo que es el costo de vida para el común de los ciudadanos y la falta de respuestas institucionales, porque esa es la otra cuestión, no solamente que hay una situación de injusticia, sino una falta de respuestas institucionales, y creo que eso tiene que ver también con la falta de representaciones colectivas, porque el acceso al sistema de justicia no es fácil para el común de los ciudadanos, para el común de las instituciones y las organizaciones. Yo en eso creo que tengo un plus y me doy un autobombo ahí, porque hace 30 años vivo de mi profesión, vivo del litigio, conozco el litigio, y cuando digo vivo del litigio he estado en conflictos muy importantes. Creo que, como en el judo, hay que usar todas las fuerzas que existen en pos de la solución de los conflictos. Me parece que en eso el rol del defensor del pueblo, que tiene un defensor de usuarios y consumidores. Sí. Se elige un defensor del pueblo, y también esta propuesta del defensor elegido, la comisión bicameral designa un defensor de usuarios y consumidores. Ahí hay un rol relevante, importante, de articulación y coordinación dentro de la propia estructura de la Defensoría. ¿Nos decías que hace 20 años que está Céfalo este cargo? Sí, ayer sacaban que el último estuvo hace 16 años, pero fue designado hace 21 años. ¿Cómo vas a hacer el tema de la comunicación? Porque ha cambiado tanto. En algunos casos, bueno, hacen un número para llamados de manera digital, reclamos en algunos casos. ¿Cómo va a ser este mecanismo? Bueno, yo no suelo guitarrear, digo, Sí. no conozco la estructura a fondo de la Defensoría del Pueblo, pero la noto ausente. En general he buscado mucha información, más allá de sus informes, noto escasa o nula información al respecto. Hay innumerables herramientas. Ayer justamente me llamaba una fiscal del interior de la provincia en referencia a un conflicto en Villa Río Bermejito, la represión en Villa Río Bermejito. Sí. Me llamaba la fiscal a cargo del caso, la doctora Maldonado, y le digo, bueno, en un momento determinado, sí tengo información por las redes. Me dice, no, si no hubo ninguna comunicación oficial. La comunicación oficial hoy circula en las redes sociales, esa información hay que aprovecharla, hay que sistematizarla, hay que regularizarla, de alguna manera hay que ordenarla desde los organismos institucionales. No vi ninguna clarificación al respecto con respecto a lo que sucedió en Bermejito, pero digo, un rol preponderante que tienen los organismos públicos es acercar a la información a los distintos canales de comunicación de la ciudadanía. En general los jóvenes tienen ciertos mecanismos de comunicación que nosotros los desconocemos absolutamente, y hay que aprovecharlos. La innovación de la inteligencia artificial hoy, sí, como dato novedoso, como dato político, el manejo de la Big Data, no están ausentes, pero digo, me parece que eso es un trabajo institucional a relevarlo primero y a trabajarlo después. Julio, ¿qué pasos quedan para luego, bueno, de su postulación en este caso? Bueno, acá hago un aviso. Ahora estamos en el proceso de adhesión-impugnación. Yo estoy pidiendo adhesiones a mi postulación. He recibido adhesiones de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santa Fe y Misiones, de todo el norte del país. Estoy muy contento por eso.
y también un acompañamiento de los profesionales, los colegas que me conocen a nivel provincia, de distintas organizaciones, instituciones, políticas, no políticas, sociales, a un correo que está habilitado por el Senado de la Nación, por la Comisión Bicameral, que es defensoría@senado.gov.ar, a donde se pueden mandar las adhesiones referidas a la postulación de cada uno de los candidatos. Así que los invito a adherir a mi postulación y mi compromiso siempre es tener, como dije, el oído puesto en el pueblo, en la gente. Muchas gracias, Julio. Gracias por venir. A ustedes, muy amable, muchísimas gracias. Hablamos con Julio García, aquí en los estudios estuvo contándonos acerca de su postulación como defensor del pueblo de la nación. Nosotros con esta información nos vamos a una pausa, enseguida regresamos. Llega la primavera y